Mañana los candidatos a la presidencia de Brasil se encontrarán para un debate de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. Y por ello traemos una serie de informes especiales sobre el contexto en el cual se celebrarán los comicios. En disturbios derivó una nueva jornada de protestas en Túnez. Miles de opositores al gobierno salieron a las calles pidiendo la salida del presidente Kais Saied, a quien acusan de concentrar el poder y de ser el culpable de la crisis económica que atraviesa el país. En Rusia, al menos 11 muertos dejó un tiroteo en un campo de entrenamiento militar. Según el Ministerio de Defensa ruso, 2 hombres armados pertenecientes a una ex república soviética dispararon contra soldados voluntarios. Tenemos reporte. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. Mañana los 2 candidatos a la presidencia se verán cara a cara antes de la segunda vuelta del domingo 30 de octubre. Como parte de nuestra serie de informes especiales, vamos a Río de Janeiro. Los ciudadanos de las favelas y barrios más pobres de la ciudad se decantan mayoritariamente por el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva para el balotaje. Todo a pesar de que Río de Janeiro es el estado bastión del bolsonarismo. A continuación, los detalles. Aquí en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro, la mayoría ya han hecho su apuesta para la segunda vuelta de las elecciones. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro no hizo nada por mí, al contrario. Hizo las cosas más difíciles para las personas de menores ingresos. No mejoró las cosas. Aunque la gente diga que Lula es un ladrón, en los tiempos de Lula podíamos comprar un televisor mejor. En la primera vuelta, Lula ganó en la barriada con más del 65% de los votos, al igual que en la mayoría de favelas de la ciudad, como Vidigal, Mareo, Alemão. Todo a pesar de que el estado de Río de Janeiro es fuertemente bolsonarista. Al final la gente pasa hambre y solo los pobres ayudan a los pobres. Y es que las favelas como Rocinha son un reflejo del perfil de los votantes del exmandatario de izquierdas, ya que según la última encuesta de Datafolla, los más pobres, las mujeres, los afro y los más jóvenes se decantan por el líder del Partido de los Trabajadores. Estamos pagando $9 por un kilo de carne con 3 piezas y van a votar por Bolsonaro. ¿En serio? Es Lula L. Bolsonaro tiene apoyos en las favelas, pero su popularidad ha bajado por su gestión de la pandemia y el repunte del hambre, factores que empujaron a personas como Antonio dos Santos, peluquero de Rocinha, a decantarse por Lula en estas elecciones, a pesar de haber votado por Bolsonaro en el 2018. El tipo parecía que se tomaba la pandemia en broma. Niños muriendo, mujeres perdiendo a sus maridos, hombres perdiendo a sus esposas, y a él no le importaba. Durante su campaña, Lula ha prometido a los pobres, como la mayoría de la población de Rocinha, que alejará el hambre de sus vidas. Y a propósito de estas elecciones, los invitamos a que se conecten mañana desde las 18 horas de Bogotá, Quito y Lima con nuestro especial de noticias con motivo de este debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. Cambiamos de tema, vamos a Ecuador, donde concluyó este viernes el diálogo entre el gobierno del país y los movimientos de los pueblos originarios. Esos diálogos son el resultado del paro de 18 días del pasado mes de junio, que se acabó cuando el gobierno de Guillermo Lasso había acordado la reducción de 5 centavos más al precio del galón de la gasolina. Para ampliar este tema nos conectamos en Quito con Augusto Barrera, él es experto en movimientos indígenas ecuatorianos y director del Centro para la Transferencia de Conocimiento e Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Señor Barrera, bienvenido a France 24. Cuéntenos qué logró acordarse en esas mesas de diálogo que duraron 90 días y qué sería, según usted, lo que se puede destacar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Andrés. Efectivamente, el día de ayer terminaron los 90 días que el gobierno y las organizaciones habían establecido como un plazo para el proceso de diálogo. Después de la movilización que ocurrió en junio, se definió un proceso que fue mediado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por la Iglesia y por 3 universidades, y se instalaron 10 mesas de trabajo para poder desarrollar efectivamente el proceso de discusión y de diálogo. Quizás vale la pena enfatizar que esto deriva de un documento que es un acta de paz. No estamos hablando necesariamente de un proceso con una sola demanda. Las 10 mesas de diálogo contemplan cosas tan complejas, digamos, como la focalización del subsidio a los combustibles, el tema de educación superior, el tema de salud, el tema de derechos colectivos, temas de seguridad, temas de acceso a justicia, etc.
es más parecido, digamos, a un plan de gobierno que a una demanda específica. ¿Cuál es el balance de ayer? El balance de ayer se materializa, se refleja en un conjunto importante de acuerdos. Sin duda hay aproximadamente 210 acuerdos que están establecidos y marcados, pero también se registra un conjunto importante de desacuerdos, de aspectos en los cuales no se produjo efectivamente un consenso y que quedan en este momento abiertos. Entonces, vamos a decir así, es un balance parcial. Efectivamente hay un conjunto de acuerdos, pero quedan otros elementos que todavía no tienen, digamos, el consenso de las partes y que tienen que seguir siendo procesados. Ahora, ¿cuáles son esos desacuerdos a los que usted se refiere? Mire, podríamos, digamos, clasificar un poquito en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos elementos que tienen que ver más con derechos colectivos y en algunos casos medidas de orden social, por ejemplo, derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, el tema de salud indígena, el tema de educación indígena y mejor acceso. Esos en general han tenido una mayor viabilidad. Los que tienen dificultades son los que están más referidos a lo que podríamos llamar como el modelo productivo de desarrollo general. Hay desacuerdo, por ejemplo, en cómo tratar el tema del subsidio a los combustibles. ¿Cuál es el mecanismo que permitiría efectivamente enfrentar esto? Hay un desacuerdo importantísimo en relación al enfoque extractivista o no del modelo de desarrollo, que tiene que ver con no solamente la consulta libre que deben tener los pueblos para permitir en esos territorios la extracción, sino respecto del propio modelo. Hay algunos desacuerdos, por ejemplo, en relación al enfoque que se puede tener en aspectos como la flexibilización laboral. Entonces, no son, como ustedes acaban de ver, digamos, temas menores, y por eso podríamos decir que hay un balance, de alguna manera, un claroscuro, ¿no es cierto?, en el resultado que se tiene de este proceso. Bien, era Augusto Barrera, experto en movimientos indígenas ecuatorianos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Cambiamos de tema, vamos a Haití, que recibió este sábado ayuda proveniente de Estados Unidos y Canadá para combatir la ola de inseguridad que azota al país. Se trata de vehículos tácticos y blindados, además de otros suministros entregados a la Policía Nacional, con los que reforzarán su lucha contra las bandas criminales que están bloqueando el flujo de asistencia humanitaria que se necesita de manera crítica. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Por segunda noche consecutiva, la capital de Túnez vivió protestas que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Autos en llamas se vieron en las calles mientras decenas de civiles lanzaban piedras a los uniformados que respondieron con gas lacrimógeno. Esta tarde, dos grupos de oposición rivales organizaron una de las mayores movilizaciones contra el presidente Kais Saied. Los manifestantes denunciaban las acciones para mantenerse en el poder y su manejo económico. El país atraviesa una escasez de combustible y alimentos, mientras que el mandatario asegura que se trata de actos que buscan desestabilizar su gobierno. Manuela Cano con los detalles. Muchas voces unidas en un mismo pedido. Afuera, Kais Saied. Miles se reunieron en la capital de Túnez para mostrar su descontento con el actual mandatario. Esta manifestación es para expresar una vez más nuestro rechazo a las medidas políticas anunciadas por Kais Saied y las próximas elecciones que solo fortalecerán la tiranía y la dictadura en el país. Uno de los mayores días de protesta que denunciaba la toma del poder por parte de Saied el año pasado, que pasó a gobernar por decreto después del cierre del Parlamento y tiempo después aumentó sus poderes con la instauración de una nueva constitución. Para muchos se trata de un retroceso en la lucha hacia la democracia que encontró su punto más álgido en 2011, cuando después de enormes protestas se derrocó al régimen autocrático de Zine el Abidine Ben Ali y desencadenó la denominada como Primavera Árabe. El pueblo tunecino, que luchó durante 50 años por la democracia, no permitirá que el golpe de Estado se asiente en este país y ha visto el alcance de la mala gestión, la incompetencia y el fracaso. El descontento en Túnez va en aumento. La falta de productos básicos como el aceite vegetal, el azúcar y el arroz, y el aumento del costo del agua ha desencadenado en un gran malestar colectivo. Vine hoy a defender a mi país y a defender nuestros derechos. Túnez está sangrando, el hambre y la pobreza. Ya no tenemos nada en Túnez.
Mientras la oposición al gobierno parece estar más unida que nunca, Zayed denuncia que hay intentos dentro del país de socavar la independencia. En Rusia, un tiroteo en un campamento de entrenamiento militar dejó al menos 11 personas muertas y otras 15 heridas. El hecho se produjo en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, 2 hombres armados pertenecientes a una ex república soviética no identificada dispararon contra soldados que se habían ofrecido como voluntarios para ser enviados a la guerra. Esto en medio del reclutamiento ordenado por el presidente Vladimir Putin. Desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colas con los detalles. 11 soldados rusos han muerto y 15 han resultado heridos después de que 2 personas abriesen fuego contra un grupo de voluntarios que se preparaban para marchar al frente, a luchar contra Ucrania. Ha ocurrido en la región rusa de Belgorod, que limita precisamente con Ucrania, al parecer en un campo de tiro, mientras se estaban llevando a cabo pruebas precisamente para entrenar a los soldados para disparar. Las 2 personas que han abierto fuego han sido abatidas prácticamente a continuación. No se sabe a estas horas su nacionalidad, pero sí se ha dicho que son ciudadanos de una ex república soviética. Están siendo unos días agitados en Belgorod. Hoy mismo también ha sido atacado un depósito de combustible en esa región limítrofe, repetimos, con Ucrania. Parece que ha sido un ataque ucraniano, aunque a estas horas Kiev no ha reivindicado ninguna de las 2 acciones. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.